aquí lo que sucede es que es una zona de Albania donde no llegan los turistas, solamente el movimiento de las personas que viven acá, porque de alguna manera las montañas en las cuales nos estamos sumergiendo funcionaron y siguen funcionando como una barrera natural. ¡Qué bueno! Muy bueno. No, me quiero... Fue una pésima idea subir. No, esto hay que verlo, o sea, qué corno. ¡Wow! No. Sí, era un punto estratégico, mirá lo grueso. Claro. Y también acá es como que nos da el mejor panorama, ¿no? De cómo el agua va precisamente alterando toda la geografía. Por fuerza mayor estamos en Albania, así que vamos a aprovechar esta oportunidad para entrar con nuestro motorhome a una zona donde no llegan extranjeros y mucho menos turistas, y conocer de primera mano al último bastión intacto de Europa. Prepárate para sorprenderte con los sitios a donde solo rodando por ahí te puedes llevar. Nos encontramos en algún lugar del sur albanés, rodeados completamente de montañas. Miren lo que es el lugar donde nos hemos despertado. Tenemos allá una vista increíble del valle, el río con su agua fluyendo para aquellos lados y el sol que empieza a salir, augurando que hoy va a ser un buen día porque tenemos un super plan para meternos en la profundidad albanesa, en una zona que dicen que es hostil para andar en autocaravana, pero que por lo que estuvimos investigando nos da muchas ganas de ir a mirarla con nuestros propios ojos, así que ya tenemos la camioneta en marcha. Vamos a ver qué hay en esta Albania profunda, desconectada en sus raíces, que los visitantes podemos llegar a conocer hoy por hoy. Tenemos que arrancar una aventura. Estuvimos investigando para adentrarnos en una de las zonas más remotas, más lejanas de lo que es Albania, como para retomar de nuevo un poco lo que es la aventura, ¿no? Sí. Venimos un poco quedados con lo que es el frío y demás. Ya está arrancando la primavera y también así tenemos que arrancar nosotros. Como florecer también y empezar a seguir la curiosidad. Porque aquí lo que sucede es que es una zona de Albania donde no llegan los turistas, solamente el movimiento de las personas que viven acá, porque de alguna manera las montañas en las cuales nos estamos sumergiendo funcionaron y siguen funcionando como una barrera natural. Es tan difícil esta geografía que no hay como un circuito turístico para llegar, entonces es lo que más nos atrajo para meternos con nuestra casa en esta zona albanesa. Ah, mira, ya está, ya llegamos al puente. Es que es todo muy cerquita, ¿viste? Sí. Lo que tenemos enfrente nuestro es nada menos que un acueducto que hizo el famoso Ali Pasha para modernizar todo lo que es la región. Es muy probable que esta estatua sea la más importante de todo Albania, porque viene a representar a lo que es una especie de William Wallace albanés, un señor llamado Ali Pasha que tiene una historia que parece de película. Porque nació en el medio de estas montañas, en su infancia sus padres lamentablemente fueron asesinados por los clanes rivales y de alguna manera sus inicios son de bandolero. Entonces empieza a crecer y empieza a defender su tierra, empieza a desarrollar sentimientos de patriotismo y es así como genera una organización que lo lleva a ser uno de los señores más importantes de una región gigante que hoy por hoy abarca lo que es Albania y Grecia. Tanto poder empezó a acumular que empezó a asustar al sultán en Estambul. Estamos hablando que era el año alrededor del 1800 cuando el Imperio Otomano gobernaba esta zona. Entonces el sultán lo declara rebelde para quitarle todo ese poder. Lamentablemente organizan una reunión donde lo traicionan y terminan ejecutándolo. Así que todas las tierras que vamos a estar caminando hoy, que vamos a empezar a sumergirnos, tierras difíciles, han sido la cuna de este señor tan importante aquí en Albania. Para que el agua llegue a su pueblo y así también mejorar la salud, y data más o menos también del siglo XIX. De hecho, todo el agua de la región es considerada sagrada por el nivel de pureza que tiene. Así que donde podamos tenemos que conseguir un poco de agua potable de acá. Escuchemos una cosa. Ay, me da vértigo. De una, muy confiada. Sí, sí, me da vértigo de pronto.
No, yo creo que no llego todo, ¿eh? Viéndolo desde acá abajo fue una pésima idea subir. Miren lo angosto que es, lo finito, porque esto se usaba para transportar agua nada más. Y nosotros nos mandamos así como confiados. Pero es que claro, acá en la zona de los Balcanes es un poco como que querés mandarte, anda bajo tu propio riesgo. No vas a ver carteles, señalizaciones, nada. Es como que sos muy responsable de tu vida y hasta dónde llegás a explorar. Así que me dio un poco así de vértigo verlo, sobre todo desde abajo, donde nos mandamos. Lección aprendida para la próxima. ¡Qué locura el color del agua! Mal. O sea, no lo puedo creer. Encima de la piedra que es súper blanca. Contrasta un montón. ¿Y eso muy qué? absurdo. Y eso que hoy está nublado. Imagínate con el sol. Debe quedar así súper fluorescente el color. Pero me da una impresión mirar para abajo todavía. O sea, no me la banco mucho. Y acá no tenemos una cascada y como unos pasadizos. Claro, queríamos llegar ahí, pero... Y bueno, y dale. Sí. No, ni miro para abajo, ¿no? Claro, no, vos no mires. ¿Qué la parió? Hay que tener un estómago para ser pastor en estas tierras. Sí. A donde ya no podías pasar, le encontraron la vuelta. Mirá cómo abrieron. Y un poco aprovechando este tipo de roca, ¿no? Que es el mismo tipo con el que hacen las casitas de la zona. Que se pueden ir partiendo bastante fácil. Pero igual los hay que tener, sí, no. Qué bueno. Pensá que antes que esté la ruta de aquel lado, se ve que estos eran los caminos para la región, como para que no estén aislados los tipos. Claro, tal cual. Esta era la forma de moverse. Excelente. Es muy bueno. Bueno. Estamos los dos contra la pared así volver. como, bueno, muy bueno. Sí. qué bueno. Muy bueno. Volvemos. Bien. El cartel nos está dando la bienvenida a Curvelesh. Esto es Que una es la meseta. región, es una meseta
aisladísima. ¿Qué ha costado subir? Oh, qué parto que fue. En sí no estamos Veníamos muy alto. Veníamos tensos. Sí, un poquito. Para no perder envión hay que ir concentrados, ¿no? Y uno a veces empieza a hablar y bueno, que había que estar atentos a esto, a que no viniera ningún auto. La calzada es bastante angosta, entonces íbamos los dos muy atentos y con mucha pendiente, porque en sí no estamos muy altos sobre el nivel del mar. Vamos a estar a unos 1000 metros máximo. Menos, yo creo que a esta altura unos 800, 900 metros por él. Bueno, 900 metros, pero la pendiente que tuvimos es impresionante. Y los paredones que nos venían acompañando alrededor, verticales. O sea, yo no sé, lo cortaron con cuchillo. No hay erosión que lo haga tan perfecto, ¿no? Fue impresionante. Muy loco. Y tan altos, porque los paredones de allá al menos tienen 500 metros de pura verticalidad. Muchos cañones, ¿no? Por todo este lado. Así que bueno, ya estamos en Curvélej, una región desolada, aislada y súper recontra albana. O sea, porque acá están los más albanos de los albanos. Con Piensen esto del orgullo de Alipaya. Y por el orgullo de Alipaya, también por esto de la poca comunicación con el exterior. Es como que los regímenes, sea cual sea, otomano, comunista, a este lado no llegaban mucho porque no se podían adentrar. Y si se adentraban acá, la gente se organizaba y los sacaba bastante Sí. con fuerza, vamos a Sí, decir. lo sacaba. Entonces, bueno, es como que es lo más original que podemos conseguir albanés en el sur del país. Acá estamos entrando al pueblo, ¿cómo se llama? ¿Te acordás el nombre? Curvélej. ¿Curvélej? No sé. No, bueno. Y, o sea, si bien esta casita de acá del tejado más bordó es nueva, está revocada, el resto está hecho con piedra, o sea, la misma piedra de la zona es con lo que construían las casas, los muros, los pisos. A ver si el señor me saluda. Hola, sí, son más lindos y son manito, pulgar para arriba. Para allá. En esto de la pureza del agua, de ser una zona con muchos afluentes, es precisamente lo que le da la característica de tan encañonado por todos lados, porque ante esta roca que se sedimenta bastante fácil, es el agua el mayor agente de cambio, ¿no? El que empieza a cavar todos estos surcos, dando formas muy locas. Y acá en este caso tenemos una catarata que se va abajo, pero hay que seguir. 60 metros deben ser. Ah, hay camino por acá. Interesante la zona, ¿no? Sí. ¡Mirá! Mirá qué bien, ¿ves? Que acá talla todo. Estamos descendiendo ahora a ver hasta dónde nos lleva. ¿Qué? Tremendo. Esto es... No puede ser. Es como un portal a un paraíso. Un portal, mirá lo que es. No. Es una locura, miren esto lo que... No puede ser, no puede ser. ¡Qué bien! Es espectacular. El color del agua, la fuerza que se siente acá es espectacular.
Y también acá es como que nos da el mejor panorama, ¿no? De cómo el agua va precisamente alterando toda la geografía. Y por el tipo de roca permite estas formas muy locas como el arco que vemos ahí. Esto es una locura. ¡Qué buen sitio! Y lo mejor de todo es que lo tenemos para nosotros solos. Y con la mejor compañía, ¡sí! Anoche encontramos un lugar donde dormir que está en una ubicación espectacular, como toda esta zona que venimos recorriendo. ¡Ya cállense, carajo! Y estratégicamente enfrente del cementerio, por ende no molestábamos absolutamente a nadie. Y nos encontramos a unos, ¿qué? 3 kilómetros más o menos del poblado más chiquito, más cercano digo. Creo que a 1 kilómetro. Se llama Proyecta, vamos a ver qué tal, qué onda. Vamos a caminarlo un poquito. Marchendetie. Hello. Ya estamos en lo que son las afueras del pueblo y vemos el búnker del poblado. Porque este es uno de los 170.000 que hay y no es que por más que estemos en el culo del mundo, súper aislados, siempre, sea donde sea, va a haber un búnker porque tiene que ver con esa persecución que había a nivel social por parte, digamos, del poder político, de la dictadura. Que temían como a una invasión, ya sea de alguna potencia soviética, estadounidense, china, griega también. Griega. Es muy loco verlo, sí, sea donde sea, al lado de las cabras. Es más, ahora se está usando como establo, se ven como ahí como la paja al lado. Adentro como que hay bosta de claro, unas maderas como especie de improvisando un corral, ¿no? El reutilizamiento de una parte que marcó mucho también la identidad actual de lo que es Albania. Esto, había como una cuestión política que constantemente le estaba diciendo a la gente que desde afuera podía llegar el enemigo a robarle sus tierras. Buen día. Marchendetie. Marchendetie. Rosa. ¿Qué será? No sé, ya lo voy a googlear. Me acaban de responder el saludo de buenos días con una palabra similar a Rosh. Literalmente se traduce como que vivas o larga vida. Es la forma albanesa de decir gracias, que te vaya bien, salud para ti. Rosh. Es normal encontrar en las puertas de las casas o en los techos también lo que son objetos que vienen a funcionar como talismanes contra el, a ver si me sale la palabra, es masishi, que vendría a ser el mal de ojo. En este caso vemos que hay como un osito ahí colgado en la columna de la casa en construcción. Es para eso, la protección del hogar que se está formando, pero también se puede ver en diferentes formas, muñecos, calaveras de animales, pueden ser también incluso águilas, que es el símbolo del país. Por arriba, el toro no. Dios. Son las 10:30 de la mañana nada más. Y acá vemos como en la taberna de acá de Pregonat están ya cocinando el cordero. Porque claro, la economía acá es pastoral. Hay gente que tiene caballos, que tiene vacas, otros que tienen ovejas, cabritos. Entonces, obviamente es parte de la cocina que se come por estos lados. Y como siempre vemos en todos los Balcanes, siempre la fuente de agua corriendo y disponible para quien quiera saciar su sed y quiera utilizarlo. Esas son las cosas que más me gustan de los Balcanes. ¿Tenés sed? Sí, voy a tomar un poquito. Aprovechar. En sí la vueltita era muy corta, es venir a respirar un poquito el ambiente este de pueblito, de campo, de lo que es Albania. Este tipo de concepción de la vida prácticamente en ruinas, ¿no? Como que todavía no pintó el capitalismo, o sea, el consumo y demás, pero aún las cosas del pasado ya están en declive, están en ruinas. Es algo muy particular y aún así la gente con vida,
contenta, feliz. A mí me da esa impresión en lo que veo. Como una especie de Las entrar en una casitas. dimensión paralela, Sí, sí, ¿no? sí. Hay un... Algo, no diría posapocalíptico, pero algo como que va quedando en el pasado y todavía no se renovó hacia lo presente. Que nadie dice que lo presente sea muy bonito. Claro, y acá nomás podríamos decir que es una especie de plaza principal, lugar de encuentro de todo el poblado. Encontramos una estatua que es muy común ver aquí en Albania, que es la estatua de un águila. Literalmente la traducción, en realidad el nombre original de Albania es algo como Shipera, que significa tierra de águilas. Entonces, que esté aquí coronando el pueblo con una especie de guardián mirando el centro de donde se reúne toda la población, es una especie de hablar de esta identidad con la tierra, es entender que el águila es un animal como poderoso, un símbolo de vigilancia, de fuerza y de libertad también, ¿no? Es el animal que también expresa este espíritu albanés. Y no, nunca más correcto que esté así, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, cierra por todos lados. Es muy coherente. Lo que me gusta quizás de Albania es la coherencia que hay. Es sorpresivo, es diferente y es muy coherente todo el significado simbólico con lo que uno realmente puede ver así como tangible. Mirá qué imponente este monumento de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de lo grande, me resulta imponente las balas de rifle que tienen de adorno o de ornamento. Sí. Ahí coronando, dando ahí como el recordatorio a todo el valle. Y qué vistas espectaculares que tiene esta ruta. Es una locura. No recuerdo así, tipo, me hace acordar, por ejemplo, ese parque nacional que estuvimos en Brasil, primer año de viaje. O sea, ¿y tan vecino era? Y tan vecino. Qué lindo. O sea, imagínate lo difícil de un paisaje de esto. Es muy, muy particular. Es extraordinario. El objetivo de hoy es salir a caminarlo y ver qué encontramos. Hacer ahí un pequeño trekking, quizás un poco más intenso, me imagino que va a ser con todo esto viendo la montaña, pero ir a caminar un poco, aprovechar este sol hermoso que está calentando. Ya venimos con temperaturas superando los 15, 16 grados. Miren este brazo blanco que vuelve a ver el sol. Así que estamos así como súper motivados para el día de caminata que se viene hoy. Cruzamos algo muy curioso, así que vamos a pasar a explorar. Es como que no podemos mantenernos adentro del auto. Pero no, esto hay que verlo, o sea, qué corno. Sí, o sea, habremos hecho, ¿qué cuánto? 5 kilómetros como mucho, menos. Y ya encontramos algo que fue una buena excusa para detenernos. ¿No es como el típico búnker en honguito que hay por todos lados? Y no sé qué corno guardaban acá. La ubicación, cómo está muy mimetizado con el paisaje, ¿no? Porque sí que veníamos mirando de costado, entonces pasa bastante desapercibido. Sí, ¿se podrá pasar? Sí, yo me mando. Sí, yo creo que sí, hoy por hoy lo usan los pastores como... Ah, sí, mira. Claro, acá se llevaron hace poquito a la mañana a sus animales. Es como un corral. Lo único que hay que ver es que no los usen también como casa. No creo, ¿no? Sí. Ahora, es porque es un paso de montaña en la altura, entonces ¡wow! ¡No! Sí, era un punto estratégico, mirá lo grueso. Claro. Lo grueso de esa puerta. Mirá lo que es la puerta esta. Y claro, sí, no, están las vaquitas recién nacidas. ¡Ay! Voy a pasar, pero un toque. Sí, no, yo me quedo acá afuera con el toro. Ok. Tenemos los terneritos recién nacidos. Uy, son re asustadizos, pobrecitos. ¿Cómo podemos ver cómo utilizan esto como búnker? No les voy a hacer nada.
Mirá el lugar enorme que tienen. Increíble ya. Mirate acá. Claro, imagínate, tenés la puerta principal que era gigante y estas también son de concreto. Sí, de y al menos hasta contención. donde podemos ver tenemos 1, 2, 3. O sea, esta era una fortaleza. A ver, más para allá que hay. Che, que no venga el pastor, no va a Sí, entender no va. nada. Se va a asustar. A ver. Corrales, corrales. Qué locura, ¿no? Semejante cosa que la utilicen para corrales. Pero ¿para qué más la van a utilizar? Y sí, claro, el reaprovechamiento, al menos ahí. Habíamos leído la historia de que cuando se empezó a desarrollar todo este plan para que se desplieguen las 170.000 búnkers alrededor de toda Albania, lo primero que se hizo fue una prueba piloto. Un ingeniero, que fue el que desarrolló toda la estructura de base de cómo tenían que ser todos los búnkers, tuvo que, una vez que terminó el primero, tuvo que pasar una prueba de fuego, ¿no? Básicamente fue quedarse él adentro del búnker que había construido y soportar que con tanques ataquen esa estructura. De esa manera, él mismo, o sea, una prueba súper loca, ¿no? Él mismo pudo comprobar si lo que había diseñado estaba bien hecho y podía luego replicarse en el resto del país. Último lugar que vamos a visitar, estamos como al fondo de todo de lo que es la región, en un poblado que se llama Nivice, es un caserío. O sea, prácticamente no tiene un centro en sí, sino que son casitas arriba de las montañas. Y vamos a tratar de hacer una caminata, digo vamos a tratar porque estuve buscando y no está muy claro los senderos y demás, pero la zona se caracteriza por unos ríos cristalinos Por esto. increíbles que van formando como un cañón impresionante y vamos a tratar de darle la vueltita a eso. Miren lo que es este puente súper angosto por el que hay que pasar, pasan los vehículos, pasó nuestro motorhome por ahí y lo que quiero marcar es esto. Pero mirá Viene, de este lado. voy. Viene el río tranquilo por acá y ya empieza a cavar la roca. Y en esta zona comienza lo que es la apertura precisamente de uno de los tantos cañones que caracterizan a esta zona. Pero yo no sé cómo será, che. Por acá hay un sendero, vamos a mandarnos por acá, qué sé yo. Y no te tropieces porque se va, o sea, ya acá se nota la profundidad. ¿Cuánto tendrá? No, ni idea, pero se va a fondo. Mirá, acá hay como unas edificaciones antiguas. Dale. Esperá, no me empujes. Quiero prenderla. No, pero no se ve nada. No, está re oscuro. Mirá lo que es para arriba. Es un túnel. Ahí ya se cierra. Para este lado también. Pero tremendo refugio tenés. Muy loco. Muy bueno, ¿eh? Es increíble cómo salís y tenés este paraíso acá, o sea, realmente es idílico. Tenés sombra, agua potable de las más puras del planeta.
razón es como que los pueblos, las comunidades, vamos a decir, porque son muy chiquitos, están bastante conectados. Uno puede llegar caminando fácilmente. Y específicamente desde Nivica, ahora estamos en Ruma, creo que se llama este. Pensé que estábamos en Nivica todavía. Claro, ¿ves? Es como que es difícil marcar dónde termina uno y arranca el siguiente. Pero en este lo que nos llama mucho la atención es este centro cívico que queríamos venir a ver si podíamos ver, no sé, una parte como de vida, Sí. un centro, en el mapa decía que había centro de información turística y demás, y sin embargo está todo como abandonado. Es lo más loco, yo nunca había visto que se abandone el centro cívico de un pueblo y a la vez, digamos, el centro, las casitas, el campito, todavía está lleno de vida. Claro, es como Primera que vez en mi vida. Parece una tontera, pero totalmente boquiabierto a eso, ¿no? Mirá, ya nos salimos. Sí, ya está, ya hablas un poquito de más y te pasás y bueno, y cambias de región. Pero qué loco eso, ¿no? Se traslada la función social, vamos a decir, los engranajes sociales. Yo no diría que se traslada, digo sobrevive. En los alrededores. En las casas, Sí, a donde tienen que en la estar. casa.